Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, esto nunca puede ser entrevista, ¿verdad? Tiene que ser una conversación entre amigos. Apercio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, lo voy a dejar solo en esa presidencia, por supuesto, la parte de la presidencia y dirección de bueno, el holding, hay que decir, de comunicación del Nuevo Diario, porque hay otras presidencias y yo le digo, como le decías, o le digo siempre a mi amigo Luisín Mejía y Oviedo, ten cuidado porque tantas presidencias pueden conducir a una que es la principal. Y yo le agradezco de corazón a Percio, bueno, pues que saque su tiempo para venir a conversar y lo que escribí por Twitter, ahora pues personalmente y aquí a través de todo el país, tanto como el territorio, pues playas extranjeras que se ve este programa, de felicitarlo por el Nuevo Diario, porque como dije, todos los que estamos en los medios de comunicación, periodistas y todo el mundo, tenemos como un sentido de propiedad con el Nuevo Diario que todos nos creemos que somos de ahí, aunque estemos en otro sitio. Saludos, Percio. Héctor, siempre es muy grato conversar. Agradezco estos comentarios y actitudes de aprecio. Yo creo que son mutuos, además de decirlo. Y tal vez ese sentido de apego es porque este es un diario que nació justamente del sector periodístico, sí, esencialmente. Y porque hemos sido nosotros quienes lo hemos controlado y lo hemos conducido siempre. Es decir, que en ese sentido encontramos también la comprensión de quienes invirtieron mucho o poco en su momento, de entender que esta no era una fuente de ganar dinero, sino de tener un medio importante que incidiera en la opinión pública nacional, que garantizara libre expresión, que garantizara libertades. Y yo creo que en gran medida eso no ha fallado en ninguna de las líneas. Para nada. Entonces, así que te agradezco la invitación y te agradezco el gesto y los comentarios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te digo porque cuando escribí el Twitter, entonces viene una retahila de colegas periodistas. Yo estuve allá, yo hice mi pasantía, yo qué sé yo cuánto, fui articulista, o sea, todo el mundo tiene esa relación de trabajo y sentimental con el Nuevo Diario. Y hemos tenido, pudiera decirlo, sentido general, hemos tenido una línea de buen trato con la gente. Es decir, yo creo que eso no... Y nos ha dejado una cola larga de pasantes, de ex empleados sueltos, que se han ido porque han progresado en otras áreas. Porque entonces también ha sido el tema de la escuela. Porque pero han sentido, si sentimos mucho aprecio, es decir, uno siente que hay una vuelta. Y yo creo que eso tiene que ver también con las condiciones. Y tal vez las precariedades con las que hemos operado nos ha obligado también a tener ese trato, ¿verdad?, con la gente. Pero te digo también el tema de la escuela, porque hay gente que han pasado por allá que han ocupado posiciones cimeras en otros importantes medios también. O sea. Bueno, hemos tenido mucha gente importante que ha pasado por ahí, bien como pasante periodístico, bien como pasante. Hemos tenido el presidente de la República, directores de aduana, funcionarios, ministros. Bueno, hablaba con Carlos Bonilla ahora en estos días. Bueno, de hecho, tengo en mi oficina tengo una foto donde estoy con su padre. Con su padre, que fue el primer presidente que tuvimos. Y el niño está al lado del bizcocho, sentado arriba de la mesita, siendo un niño, ¿verdad? Y entonces, bueno, hemos tenido mucha gente importante en la vida del país que ha pasado por ahí. Y yo diría que pudiéramos decir que hemos tenido en gran medida la suerte de que han sido personas públicamente beneficiosas para la República Dominicana. Así es. Mira, Percio, y entonces en estos 42 años, lo que no ha sorprendido, porque sabemos que tú eres un hombre de innovación, pero ha tenido también la visión de integrar talentos jóvenes, comenzando por tu hijo y por otros jóvenes talentosos,
que conocen más este lenguaje que nosotros, este lenguaje ahora, por ser nativos digitales, nosotros somos nativos análogos, y entonces este salto cualitativo que se ha dado, esta pues combinación entre el mundo digital, que ya es el que comunica en sentido general, la parte de televisión que ya entra formalmente, inclusive vimos, te hablaba fuera de cámara, la sucursal de Santiago, que no es ninguna sucursal, que ya es su plataforma de allá, ¿verdad? Sí. Para el país, no solo para la región. Y todo esto tan pues espectacular que se ha dado, los palos noticiosos que se viven dando con personalidades, comenzando por el propio presidente de la República, el liderazgo político y económico, las entregas. Entonces eso es como el tema de que cuando estos grandes, en las selvas, grandes animales comen arriba, entonces abajo lo que estamos, bueno, de ahí tenemos que buscar las reacciones y ver cosas. O sea, cuéntame cómo se ha logrado todo esto, esta visión y esta combinación para dar este salto cualitativo y cuantitativo tan espectacular. Mira, Héctor, tú sabes que la gente a veces me pregunta muy sorprendido un poco de eso, de cómo nosotros pudimos incorporar la tecnología, como hacer el chat con la tecnología. Y yo siempre digo, bueno, yo a veces me río incluso porque tal vez mi primera orientación sobre el asunto tecnológico, yo lo recibí de un amigo puertorriqueño, casado con una dominicana, y él tenía una empresa en Estados Unidos, específicamente en New York, a quien yo le compraba los materiales de artes gráficas, la película, las planchas, las cosas que se usaban para hacer los periódicos. Y un día yo lo llamo y le digo que iba para Nueva York y que quería pasar por allá para comprar una serie de cosas que necesitaba. Y entonces él me dice, no, pero no te vayas para Nueva York, porque nosotros nos acabamos de mudar a Orlando. Y yo necesito que tú vengas a Orlando, que tú te vengas para Orlando. Y me dice, pero no te quedes en hotel, yo te voy a buscar al aeropuerto y tú te quedas con nosotros aquí en la casa. Bueno, muy bien, lo hicimos así, él me fue y me busca al aeropuerto. Vi a su esposa dominicana, que era a quien conocía también. Bueno, pues cenamos esa noche, conversamos todo, nos acostamos y al otro día me levanté con él como para ir para la oficina de él. Y nos fuimos para la oficina. Allá en la oficina, bueno, tomo un café, él atiende sus asuntos, hablamos un rato, yo le voy diciendo lo que quiero, él va ordenando y en un momento yo le doy una queja, yo me quejo con él de un problema que tenía con la tecnología de un equipo CompuGraphics que teníamos, que yo había comprado en Puerto Rico, que era donde componíamos el periódico. Entonces usábamos una cintica y la cintica ya había problema para conseguirla en el mercado porque eran equipos que iban saliendo de circulación, eran de los equipos Harris, los primeros que salieron. Y entonces él me dice, pero tú puedes resolver eso con las PC. Las PC, le digo, las PC comenzaban a salir al mercado. Me dice, sí, es más, me dice, y tú no tienes que salir de tu equipo, tú puedes conectar la PC a tu equipo y seguir usándolo. Bueno, la verdad es que él me da unas explicaciones, yo la escuché pero no entendí muchas cosas. Te entiendo pero no te comprendo. Regreso a casa y entonces nosotros le hacíamos un periodiquito a CIPAF, Quehaceres, que era de mujeres. Y ellos normalmente nos mandaban el material bruto, lo componíamos nosotros, diagramábamos y lo hacíamos e insertábamos en el periódico. Pero esa vez Magali Pineda me manda el periódico diagramado, diseñado, bonito. Entonces cuando yo llego a mi oficina encuentro que el periódico me lo tienen encima del escritorio diseñado. Oh, y esto es tan lindo, es lo que pienso. Llamo a Magali y le digo, Magali, ¿quién te hizo eso? Me dice, ese es un venezolano, amigo. ¿Y cómo se llama? César Sananes, me dice. ¿Y yo puedo hablar con él? Claro, dame su teléfono. Y yo lo llamo. Y le digo, César. Lo llamo, hablo con él. César muy simpático, me responde la llamada. Le digo quién soy, porque él no me conocía. Le digo, mira, yo acabo de llegar de Orlando, hablé con un amigo y me dijo más o menos esto. Y a mí me gustaría conversar contigo, si eso se puede. Pues claro que se puede, todo se puede, me dijo. Entonces, muy animazo.
Bueno, pues mañana vamos a ver un café, me dice tu oficina, perfecto, vamos a ver un café. Le explico y me dijo, sí, hay dos maneras, lo podemos conectar o podemos descartarlo y usar solo la PC. Y yo, como no lo conozco, no sé quién es el hombre, si el hombre sabe, sino que lo que me ocurre es decir, porque no me atrevo a abordarlo tampoco, de quién tú haces, qué preparación tú tienes. Digo, César, ¿qué haces tú aquí, en Santo Domingo? Me dice, no, que vine a instalarle un sistema a Elon Jiménez. Oh. Y yo dije, no, yo lo que pensé, si se lo vino a instalar Elon Jiménez, este hombre sabe de eso. Lo único que a ti te podía preocupar era, bueno, de Elon Jiménez. Acá, el precio muy alto. Eso. Pero yo fui, tú sabes que en la conversación, la verdad que él era una persona muy fluida, muy expresiva. Y con la misma manera en que yo le entré, él sabía que no estaba trabajando con un grupo como León Jiménez, sino un grupo de gentes con más ímpetu de trabajo que de dinero. Y comenzamos a trabajar y descartamos finalmente los equipos viejos y nos fuimos a la PC. Ahí comienza la verdadera conexión de nosotros. Oh. ¿En qué año estamos hablando? ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué año? Te diría eso 80, 90, 80 y pico, 90, que comenzaron a salir. La internet no existía todavía. Lo que llegó más o menos en ese proceso fue el módem, que tú podías mandar como unas hojas, que después vino el fax y esas cosas. Entonces, eso nos permitió a nosotros, nos ayudó a sobrevivir en una situación económica difícil. Y yo te diría que en gran medida nosotros pudimos sobrevivir la crisis de los años 80, el acuerdo con el fondo, la crisis económica, gracias a la tecnología. Por tanto, nosotros fuimos un periódico muy rápido, por necesidad, muy cercano de la tecnología. Por tanto, la primera impresión cuando la tecnología sale, que uno como que se espanta y no la quiere usar, nosotros la incorporamos. Ya nosotros estamos usando incluso inteligencia artificial en el periódico. O sea que cuando estábamos en estos días viendo eso de Sofía, ya tú... Sí, nosotros hemos estado usando inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Porque es un recurso, la inteligencia artificial siempre estará acompañada de la capacidad humana. Y es un recurso que te lo da la tecnología. Obviamente eso tiene, y como todas cosas nuevas, va a derivar y de hecho tú lo ves, muchas preocupaciones de carácter ético, hay intelectuales que dicen, bueno, vamos a sustituir la cultura humana. No, yo pienso que vendrán cosas nuevas que tendremos, medidas nuevas que tenemos que hacer, habrán cosas que se van a alterar, bueno, pero nosotros no podemos evitar eso. Que vi esa conferencia que estuve en Casa de Campo con la conferencia de Funglode, de la inteligencia artificial. De Sofía. De Sofía, pero más que todo la que le presté atención fue el tema de el periodismo con la inteligencia artificial. Claro. Entonces, bueno, lo estamos utilizando, pero el tema es si pueden ver que se sustituya casi ¿cómo tú crees que eso no? Tú sabes que siempre yo escuchaba, y de hecho lo estuve en una de las universidades que me invitaron estos días a propósito del Día del Periodismo a tener un diálogo del Día del Periodismo, y una estudiante se paró y dijo que, incluso citó un caso en que supuestamente con la tecnología artificial, con la inteligencia artificial se estaba sustituyendo un periodista. Yo le dije, señores, ustedes son todos de una nueva generación. Lo primero es que no le pueden temer a la tecnología. La tecnología es resultado de la inteligencia humana. Así es. Entonces, el mundo va evolucionando. Entonces, le conté un poco la historia del Nuevo Diario. Yo tuve, para establecer la tecnología en mi periódico, en esa historia que te conté, que votar más o menos el 50% de las personas que yo tenía trabajando. Con mucho dolor, porque había mucha gente que tenía mucho tiempo conmigo y le tenía aprecio personal. Pero se resistían al uso de la tecnología. Claro. Me armaban unos rollos de noche cuando yo lo dejaba, cuando uno se iba del periódico, porque todos terminaban haciéndolo a mano. Entonces quitaban la máquina y querían hacer a mano. Y bueno, obviamente alteraban todo. Y tuve que sacarlo. Y de hecho, tuve que conseguir
en ese momento jóvenes estudiantes universitarios que estudiaban informática que vinieran a trabajar con nosotros. ¿Qué implicó eso de entrada? Que yo, para ingresar a una persona, tenía que pagarle mejor salario, Claro. porque ya no era la persona que había aprendido a mano, ya venía un estudiante universitario. Yo tengo hoy 3 veces más empleados que lo que tenía en los años 80, con mejores salarios, gente de mayor formación universitaria. Por tanto, yo creo que lo que tenemos es que ir teniendo una adecuación. Y esto no es solo válido para los medios de comunicación, yo creo que es válido para el país. Y de hecho, se lo dije al presidente en una de esas conversaciones que tú sabes que se tienen a veces en Palacio, que el presidente lo invita, nos dice cosas, y yo le dije, presidente, la tecnología es el mejor aliado para un gobierno transparente, contra la corrupción y para tú darle información a la gente, que la gente tenga acceso a la información. Porque usted sabe que los gobiernos se viven peleando con el que lo critica y el que le señala cosas. No hay cosa que fortalezca más a un gobierno que la transparencia. Así mismo. Porque al final es la gente la que se empodera. Claro, claro. Y eso la tecnología Claro. ayuda mucho. Porque Entonces, desgraciadamente tenemos la cultura que tú haces un comentario aquí criticando a la acción del gobierno, entonces el gobierno se pelea contigo. Sí. Y no se pelea conmigo, que al final yo soy el que lo voy a dañar porque yo soy el que voy a meter la pata. así mismo es. A veces así. meto la pata y meto la mano, ¿verdad? Así mismo es. Mira, Percio, pero lo bueno es, y esa cosa aunque no se gusta, le gusta mucho decir, lo bueno es que todos estos saltos cualitativos y todo esto, evidentemente ha habido un resultado económico también que le han permitido a la empresa, estoy hablando de la generación de recursos. Cuando tú te expandes, cuando tú te atreves a todo esto, es porque, bueno, sencillamente tiene que haber por lo menos una cobertura de costo y la rentabilidad. Bueno, ¿cómo te digo? Nosotros hemos tenido... Yo he vivido siempre con una economía de guerra. Sí, así mismo. ¿Verdad? De guerra en el sentido de que nosotros ni cuando surgimos, de hecho, cuando yo saqué la primera edición impresa, yo tenía 2.500 pesos en la cuenta del banco. Y te diría, y aquí hay una cosa importante, desde el punto de vista económico. Nosotros nacimos en el 81, que fue más o menos en el inicio, fue 80, en el inicio no, en el periodo, digamos, porque fue en el 78, el periodo del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, a una adecuada política de comunicación del gobierno frente a los medios, que era la siguiente. El gobierno de don Antonio lo que pautaba a los medios, el medio no lo depositaba en la institución que te pautó, sino que tú juntabas sus facturas y el día 25 tú le sometías a la Secretaría Administrativa, que era como se llamaba antes, el monto de factura que tú habías facturado a esas distintas instituciones del gobierno central. ¿Ok? Pon tú que tú le facturabas a 5 instituciones y te debían 100.000 pesos. Entonces esos 100.000 pesos, con su factura, con su orden, con su disposición, con su contrato, con lo que fuese, tú depositabas ese expediente en el día 25 de cada mes al secretario administrativo. Y el gobierno entre el 25 y el día 30 te pagaba los 100.000 pesos. Dios. Sin intermediación. ¿Qué nos permitió eso a nosotros en esa coyuntura? Que con esa política, fíjate que el gobierno no estaba dando nada, era solamente haciendo una ejecución correcta de la política. Cuando yo recibí ese chequecito entero, final de mes, el 30, yo podía pagar mi nómina, pagaba algunos de los suplidores principales que tenía, y a veces hasta me quedaba como un dinerito, como un menudito como para comenzar la semana, como dicen, ¿verdad? Sí. Lo que nos ayudó mucho en lo que nosotros buscábamos, algún capital, alguna cosa. Y fíjate lo efectivo que es una buena política
Eso no se ha repetido sin más. tú gastar, ningún gobierno. Ningún gobierno. Yo incluso al presidente Abinader le dije en una reunión que tuvimos cuando se habló de que quería concentrarse en la publicidad. ¿Te acuerdas que el gobierno inició? Bueno, yo te llamé a ti. Exacto, sí. Tú me llamaste. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente y hablamos de esos temas, hablamos mucho. Y yo le dije, mire, presidente, los medios no tenemos oposición a que el gobierno organice la publicidad. Primero porque no somos beneficiarios del desorden de la publicidad del Estado. Es más, somos más víctimas cuando los gobiernos tienen una mala política de comunicación, porque a veces lo que hace es que le quitan la publicidad o la inversión publicitaria a los medios establecidos para dárselo a voceros y este tipo de cosas. Nosotros, le digo, no tenemos oposición a que eso se organice, apostamos a esa organización. Entonces le dije, mire, usted que tiene el discurso de la transparencia, que su gobierno está haciendo eso, la mejor política es el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Yo le digo, ya yo estoy viejo, le dije. Yo conozco desde los gobiernos de Balaguer todo lo que han pasado por aquí. Y ninguna política ha sido más efectiva, más transparente y más ética que esa. Entonces, tomemos de los buenos ejemplos. Tomemos de los buenos ejemplos. Y tú no tienes que darle nada al gobierno, el gobierno no te tiene que dar nada, solamente decir, lo que te pautó, págaselo a tiempo al medio. Y es una ayuda enorme. Bueno, en conclusión, lo que decíamos con respecto a este avance del diario del nuevo diario, es que, bueno, se están cubriendo costos. Mira, yo te digo, esa pregunta me la hizo una vez. El doctor Balaguer me la hizo 4 veces un día en una conversación que tuvimos. Que si yo cuadraba, me dijo, 4 veces me preguntó. Y yo le dije, bueno, yo lo que hago es ir al periódico todos los días como usted viene a Palacio, y él se ríe, ¿verdad? Lo que quiero decir es, hay meses que te va bien, hay otros meses que no te va, te convenza. La rentabilidad de un medio como el de nosotros, posiblemente sea algo que se aplica también a muchos de los otros medios, es muy relativa, porque a veces supuestamente tú ganas un beneficio y con el esquema de renta que tiene el país, yo lo tengo que reportar. Yo tengo que reportar todo lo que facturo. Pero ocurre que lo que supuestamente yo me gano, el gobierno me lo debe. Así mismo. Y entonces, o no me lo paga el gobierno, o el gobierno que viene, entonces no reconoce esa deuda. Es decir, y nos cobran impuestos por deuda, porque tenemos que pagar por deuda. Nos engañan 2 veces, porque me obliga a pagarle un ITEVI, un impuesto por algo que el gobierno no ha ejecutado, y después ese valor por el que yo pagué, el Estado no me lo ejecuta. Porque si yo soy el presidente y dejé la deuda, tú vienes y después no reconoces esa deuda. Entonces los medios no tienen el mecanismo para presionar. Entonces, en conclusión, el país necesita una adecuada política de protección a los medios. Los demócratas no terminan de ver los medios como un patrimonio de la libertad, de la democracia. A veces lo tienen más en el discurso que en sus políticas. Porque la conclusión a la que llego en estas cosas, cuando hago estas reflexiones, es que gobiernos conservadores como el de Balaguer y el de don Antonio tenían más claridad en la política de aplicación que todos los otros gobiernos democráticos que hemos tenido. Así es. Y hablaban menos a pesar de que con el gobierno de Balaguer, como tú sabes, Balaguer tenía hasta una deuda de sangre con los medios, porque muchos periodistas perdieron la vida en eso. Y yo creo, y mira, y ahora creo que se agregan elementos nuevos que hacen mucho más importante los medios para la gobernabilidad, que es que con la tecnología, la proliferación de noticias falsas hace a veces ingobernable un país. Que los gobiernos de pronto no saben gobernar con todo el mundo hablando al mismo tiempo con redes sociales. Así es. Diciendo verdades y mentiras. De hecho, el estudio del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, que fue un estudio mundial post-pandemia y midiendo el efecto del conflicto ruso-ucraniano, sacó y publicado en junio del año pasado, sacó informaciones muy, muy reveladoras. Parte de esas informaciones es que el 54% de la información que la gente lee en América Latina es falsa.
Pero no, eso no es en los medios. No, no, no. Es falsa, porque la noticia le corre por todos lados, Ya. a través de redes. Tú tienes una red, tú pones lo que tú quieras, pero ocurre que yo lo leo y yo lo reproduzco. Claro. ¿Qué te quiero decir con eso? Que los gobiernos necesitan medios establecidos, creíbles, y ofrecer informaciones oportunas para que esa información le llegue a la gente. Porque imagínate en medio de la pandemia una noticia falsa Ay, mi madre. diciéndole a la gente que hicieran cosas que no tenían que hacer, que hicieran cuestiones. Imagínate una emergencia, porque las informaciones falsas corren con rapidez cuando hay incertidumbre. Así es. Son más contagiosos. Son más contagiosos. Entonces, ¿qué implica todo este desarrollo de la tecnología? Dos cosas. Para el ejercicio periodístico, un desafío porque esto se hace universal. Ya tú no puedes pensar en los 48.000 kilómetros cuadrados. Claro. Lo que tú estás diciendo aquí ahora Es para el mundo. va para el mundo. Segundo, los gobiernos tienen que ser más transparentes y tienen que fluir más con sus informaciones ciertas que a través de los medios le llega a la población. Así es. Y eso le facilita la gobernanza al gobierno. Así es. Pero esa cosa no siempre se entiende. No se entiende. Te pido que me deje ir a una pausa aquí. No te preocupes porque no hay muchos anuncios. Bueno, yo creo que tú me estabas haciendo esa pregunta de ahorita para que yo entendiera cómo que fluye aquí la cosa. Para que me ayude y haga entender a quienes tienen el poder de que estos programas sigan en el aire, que lo tomen en cuenta. Bien. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de esta conversación con Percio Maldonado. Bien, continuamos con esta entrevista con Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, presidente director del holding de comunicación Nuevo Diario. Me gusta esa palabrita, holding, porque me la aprendí. Mira, tú sabes que esa parte final, y no es porque yo quiero que tú sigas ni por nada, pero esa parte final, lo que uno está viendo, por ejemplo, qué sé yo, un programa como este o un programa, una entrevista de calidad que tú tienes, quizás alguien hace en YouTube o en redes sociales, con todo el derecho, con todo, pero dicen muchas cosas que pueden ser verdad o falsa o esto, y son más apoyadas porque como la gente tiene más views, la gente entra más, dicen más pero informan menos, con calidades, no estoy hablando de todas. Sin embargo, los gobiernos le tienen como mucho más temor a eso y hay más apoyo en términos económicos que el apoyo que se le da a la prensa convencional. Te diría una cosa, es posible que haya mucha incomprensión incluso de cómo influye la información y cómo influyen los medios en los diferentes sectores. No, normalmente el sector muy parlanchín hace comentarios, dice cosas, da like o no le gusta. Hay un público que te lee, pero no te da ni like ni asunto, pero tú formas opinión pública. Por tanto, yo creo que hoy los medios, los llamados medios convencionales, somos todo, porque somos, bueno, y tú usas la expresión holding, un poco para chancear lo del Nuevo Diario, sí. Pero nosotros somos un periódico impreso, nosotros somos plataforma en la web, nosotros somos redes sociales, nosotros somos Instagram, somos Facebook, somos Twitter, yo no sé, somos TikTok, somos Snapchat, tenemos un canal de televisión digital, tenemos podcast, ahora abrimos el de Santiago. Es decir, imagínate la cantidad de gente. Y aquí hay una cosa importante, que la gente me pregunta a veces, con la deliberada intención de que yo le diga, ¿cuál es el último rezo del periódico impreso? ¿Verdad?
porque evidentemente el periódico impreso Sí. va perdiendo audiencia, o Ya ha ido se murió, perdiendo audiencia. estamos hablando de los últimos rezos, Bien. porque ya murió. Ha ido perdiendo audiencia en el papel, Sí, pero los periódicos impresos nunca habían tenido tantos lectores como ahora. así es. Porque ahora el periódico impreso, y lo que se entiende como periódico impreso es ese resumen que la empresa hace a final de la noche, en el proceso de final de la noche, con las principales noticias, que es lo que te manda a la prensa, a la imprenta. Porque, ¿cuál fue el gran cambio? Que cuando comenzó la tecnología, los medios, como para no botar ese material, lo colgábamos en la web. Pero ahora no. Ahora tú tienes 24 horas Sí. introduciendo información en una plataforma. Una cosa que demanda... Y no hay periódico impreso que quepa, donde quepa eso. No, y una cosa que demanda también mucho, Claro. para actualizar Claro. eso es una cosa No, eso es insólita. 24/7. Sí. Entonces, ese resumen que tú recibes en la madrugada, tú lo recibes hoy ya por la vía virtual, Pero yo tengo una mala costumbre. lo recibes por el WhatsApp, lo recibes por la web, lo recibes en el asunto. Pero yo tengo todavía una mala costumbre por un tema de edad. Sí, Yo lo leo todo, por supuesto, y estoy actualizado. Y en la noche yo, por ejemplo, yo recibo lo que viene de tu impreso, y de la mayoría de los periódicos me mandan lo que viene en el impreso, y leo también ya en la noche, yo sé todas las portadas y todo, y me lo imagino también por el ejercicio. Pero la mala costumbre es que, sí, que al otro día por la mañana, como me llegan todos, yo leo mis periódicos. sí, lo ve y es natural que sea así. Además, este es tu trabajo. Sí. Y normalmente, es como yo decía a un amigo en estos días que hablábamos del cine, y yo le dije, para mí, El Padrino es la mejor película de la historia. Sí. Eh, Justo la estoy volviendo a ver ahora en Netflix. y yo le dije, y incluso es extraño, porque es la única vez que 3 partes son buenas. Así es. Y yo digo, y cada vez que la veo, le dije, cada vez que la veo, la película, siempre hay una escena en que yo aprendo algo de la película, o bien por una expresión, o bien por una actitud, o bien por algún tema que se trate en la película. Y ese es lo importante de la película. Entonces yo te diría que en una persona cuyo oficio es ese, cuando tú abres un periódico, siempre algo nuevo tú ves, aunque tú lo pasas por arriba en la noche. Pero lo que quiero decir es, tú como generación tienes ese hábito, y tú eres un hombre muy joven todavía, pero tu hijo posiblemente no se baja a recoger el periódico de la puerta. Lo pisotea 4 veces y no se baja. Ahora, posiblemente él tiene más información que tú, Eso es así. en la que tú tenías a su edad, o la que tú pudieras tener ahora si tú no tienes el oficio que tiene. Bueno, Porque lo que pasa es que él tiene otra manera sí, de enterarse. y no solamente eso, a veces me pongo medio bruto con estos celulares inteligentes. Bueno, entonces tú acudes al muchacho. Y me llaman a la atención y hasta me dicen, pero tú sí eres torpe, cosa que yo no le podía Sí, decir a papá con correcto, nada. sí, ¿tú bueno, entiendes? perdía los Pero dientes la democracia ya llega. Perdía los dientes. Mira, Pero quería cerrar con esto que tú dices. Yo creo que esa observación que tú haces obedece a la ausencia de una adecuada política del Estado nacional frente a los medios de comunicación. Esa es una tarea pendiente para este gobierno y para cualquier gobierno que se siente en la Casa Nacional. ¿Cómo no? Mira, Percio, siempre tenemos un clima de libertad, de expresión y de todo, pero siempre hay un pelo en el sancocho. El poder le incomoda, le sigue incomodando, y la gente cree que cuando uno habla del poder, habla de los gobiernos. Pero bueno, lo que pasa es que como los estados son los que están llamados a garantizar derechos, siempre se le pega el FAO o por una acción de un funcionario, o también por cualquier otra esfera de poder fuera del gobierno que le incomode y que manifieste algún tipo de animadversión y de acción contra el ejercicio. Y ya no solamente inclusive del periodista, porque ha venido una amplia gama que se llaman comunicadores, bueno, que también tienen sus derechos
hacer opinión pública. Tienen todo el derecho. Hay gente inclusive que vienen de otras profesiones, pero que lo hacen también. Y ha habido quejas, entonces yo tengo un resumen. Pegaso, caso Nuria, que se ha debatido bastante. Bueno, el pasado gobierno, pero ella dice, o el informe que dice Amnistía, también en este gobierno hubo algún tipo de contacto. Y bueno, todo el mundo sabe lo que hace Nuria y todo el mundo sabe por qué se tiene que escuchar, que penetrar su comunicación interna para saber. Yo le he dicho y en comentarios he dicho, bueno, Nuria probablemente diga más públicamente que lo que pueda hablar por teléfono, porque todo ella, o sea, sus investigaciones están ahí. Luego ha habido también algunos choques, funcionarios que le han reclamado a periodistas en una entrevista como que no le gusta la forma de cómo ellos hablan, se ha visto inclusive, porque eso he subido a redes, políticos que porque un periodista le pregunta hasta abandonan el set de entrevista, comunicadores que se han quejado de que en espacios que han estado se le ha cerrado. Por ejemplo, me sorprendió de una persona que uno lo ve bonachón, buena gente, el ministro de Educación, de buenas a primeras tuve una información de que el que difame, el que diga algo que el Estado, el poder, el ministerio entienda como comunicación, va a ser sometido a la justicia. Y tú ves todo esto y tú dices, bueno, no es una política de Estado ni una política de todo, pero hay esa inquina siempre del trabajo de la comunicación. Mira, Héctor. O sea, te puse varios ejemplos. Sí, y esto es interesante. La libertad de expresión, que no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Por tanto, todos los ciudadanos tienen derecho a hablar y decir y opinar lo que creen. Y en ese sentido creo que la comunicación se enriquece, tal como tú has dicho, con personas especializadas en otras áreas que pueden exponer sus juicios y sus criterios sobre temas diversos en la página de los periódicos, en la televisión, radio. Pero la lucha por la libertad no termina nunca. Siempre hay que estar atento, porque siempre hay amenaza. Y el poder siempre intenta controlar. Bien puede ser el Estado, los gobiernos en particular, los sectores económicos. Hay gente incluso y hace mucho que eso se ha implementado aquí, gente que picha teléfono y da esos servicios a determinados grupos que pagan por eso, por recibir lo que yo converso, lo que tú dices, lo que yo cuánto. Y además yo creo que surge un grupo nuevo, el de los negocios ilícitos. Negocios ilícitos que también es bastante peligroso, lo es aquí y lo es en todas partes del mundo, porque busca. La idea de conectar un teléfono como el de Nuria Piera, cuyo trabajo todo el mundo conoce, sabe que es una periodista de investigación, que revela cosas, que revela datos, y como es lógico, en una periodista de esa naturaleza, las informaciones se aproximan. Ella ni siquiera lo tiene que buscar todo, se aproxima. Porque el que tiene tema se acerca a ella. Le das cosas, le das información. Y como yo digo siempre, no siempre tú hueles a donde hay una noticia. Alguien te da el cachito primero y te dice, mira, aquí hay esto. Y tú comienzas a buscarlo. Y tal vez el caso más emblemático de una investigación como esa fue el caso de Watergate en los Estados Unidos, de la famosa garganta profunda, que costó el atentado del partido, el gobierno de Nixon contra el partido demócrata, y que conllevó la renuncia del presidente de ahí. Garganta profunda. Entonces, ¿cómo se comenzó esa investigación? Bueno, una llamada. Héctor, averíguate tal cosa. Nada más te digo eso. ¿Y quién me habla? Garganta profunda, digo yo. Por tanto, tú no conoces mi identidad. Entonces, es posible que el Estado, el poder,
el que lo indague, el que conecte un teléfono como el de Nuria, no anda detrás de Nuria, porque Nuria dice lo que dice, lo dice en su programa, la mayoría de sus cosas. Anda posiblemente detrás de las fuentes que Nuria, una gente como Nuria, pudiera tener. Y aquí volvemos a algo que yo te comentaba ahorita. Los gobiernos creen que se cuidan cuando protegen a quienes hacen lo malo y no son aliados de quienes revelan a quienes hacen lo malos. Porque al final Nuria no daña gobierno. Tú no dañas gobierno, yo no daño un gobierno. ¿Tú sabes quiénes dañan los gobiernos? Los que están cerca ahí. Y yo, algo siempre te he reconocido, que tú tuviste la habilidad, la inteligencia de captar algo que yo dije aquí como un ejemplo una vez, en una ocasión que vine de Carolina del Sur, de una asamblea de la CID, sobre el tema del gobierno. Y yo al otro día descubrí en los títulos de los periódicos que la sociedad dominicana decía que el gobierno no hablaba con la prensa, que era entonces el gobierno de Danilo Medina. Vino un escarceo, tuvimos un corre de noticias, pero después yo vi al presidente, que lo fuimos a invitar los directores para la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que se las iba a celebrar aquí. Y como es usual, siempre se invita al presidente que habla a la asamblea y que toque un tema. Y cuando lo fuimos a visitar, que yo le dije para los que lo hemos ido, invitarlo, y él, después que me preguntó dos cosas, dijo que sí, que podía ir. Entonces él mismo dijo, pero bueno, pero podemos hacer otra cosa, como una conversación, yo cuánto. Entonces él se vira donde mí y me dice, para que usted vea que yo hablo con la prensa. Y bueno, y yo le digo, presidente, nunca se cuide de la prensa. La prensa no daña el gobierno. Cuídese de la gente que usted tiene cerca, que esos son los que dañan el gobierno. Y bueno, y todo el mundo, y nos reímos y todo, pero esa es la verdad. No hay otra verdad. Y los gobiernos no saben ser aliados. Tal vez el que anda si yo fuera gobierno, yo andaría dándole papel a Nuria. Es más, incentivaría a Nuria y a Alicia, y a las muchachas del CDN que se dedican también a la área de investigación, a que me investiguen la gente. Incentivaría eso. Un gobierno que quiere terminar bien tiene que ser aliado de ese tipo de periodismo. En vez de andarlo persiguiendo y molestando y protegiéndolo. Porque también los funcionarios, esas inconductas, intolerancia, y yo te diría una cosa, en el ambiente democrático dominicano hay una hipersensibilidad en la clase política que no quiere que lo toque, que no quiere que la prensa lo toque, por eso muchas de esas actitudes. Y cuando un gobierno fija una posición muy firme de aliado a la prensa, todo eso se limita, porque la gente sabe dónde se equivoca. Lo que pasa es que la gente no ve tan claro por dónde se anda. Pero yo te voy a decir a ti una cosa, y vuelvo a recurrir a Balaguer, porque también es una referencia de poder. En los años duros de los años 70, donde muchísimos jóvenes perdían la vida en las calles, en los clubes, en las suyas, Balaguer en las ruedas de prensa llegó, bueno, los videos corren por ahí todavía, con Juan Bolívar, Silvio Erasme Peña, que eran los periodistas de esa época, cuestionador, llegó a dar muchísimos manotazos en la mesa, frente a preguntas que ellos lo hacían, que le abordaban sobre los muertos, sobre el asunto, pero Balaguer hablaba hasta 3 veces por semana con la prensa. Y en los 10 años. Y en los 10 años también lo hizo. Y tú dices, ¿y qué es lo que pasa con los gobiernos democráticos? Que le tienen miedo a la prensa. Son los más usuarios, porque además andan buscando los medios. Cuando están en campaña se te sientan aquí, todito. Claro. Pero cuando tú los requieres para que te respondan temas que tienen que ver con ellos, entonces no están disponibles. No están disponibles, sí. Y si tú dices una crítica si que a veces para ayudar, entonces te etiquetan. No te separan. Fulano te ponen dueño. Sí. O te dicen que qué le pasa a Héctor. Así es. Pero no me pasa nada, estoy diciendo que lo que veo no me gusta. Yo vivo pues, en el tiempo que tengo, los opositores los vivo entrevistando, hacen las críticas. Hasta que lleguen. Hasta que lleguen. Cuando llegan, son difíciles de volver. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando hay una crítica, dice, fulano está acabando contigo, o alguien acabó el programa. Y por supuesto te ponen dueño. Mira una cosa, mira cómo se deriva una cosa de otra. Estamos ya en un año preelectoral. Y yo creo
que aquí, en un país, en las circunstancias en que estamos viviendo, tanto internas como internacionales, lo lógico es que quienes pretendan gobernar el país, comenzando con el mismo gobierno, si se va a reelegir, o los quienes quieren ir desde la oposición, deberían estarle planteando al país cuáles son los temas y cómo abordar los temas del país, para tú saber por quién vota. Porque estamos votando un poco por las referencias. Ah, Héctor, yo sé lo que he hecho, pero posiblemente yo no sé si tú eres el presidente adecuado en una coyuntura en la que tú no me explicas qué es lo que tú vas a hacer, cómo tú vas a abordar temas. Y como parte de esos temas de agenda, yo creo que el tema de una política de comunicación es importante. Porque yo te digo, cada vez los medios son más importantes para que tú puedas gobernar en una sociedad con paz. Porque ahora todo el mundo te habla al mismo tiempo. Las redes sociales hablan al mismo tiempo. Y te habla el que tiene verdad, pero también te habla el que hace mentira, el que quiere dañar, el que no quiere dañar. Los medios son cada vez más importantes cuando tú quieras hacer un buen gobierno. Y aliado natural, como tú dices, para el tema de la transparencia. Y aliado, no, oye, no hay mejor aliado, no hay ni compañerito, ni miembro de partido, nadie es más aliado cuando tú quieras hacerlo bien que la prensa. Sí. Pero no una prensa adosorizada, es decir, compradas y que solo le gusta decir cosas buenas de ti. No, la buena es la que te pega el pico. Claro, y no una prensa que no, yo te mando, yo hice una declaración en mi WhatsApp o con mi director de Relaciones Públicas o te mando una nota y pásame eso. No, yo quiero preguntarte. Sí, porque y además, fíjate a dónde se pierden los gobiernos y los mismos políticos. Y mira, este es un presidente que habla muchísimo con los medios, tal vez más de la cuenta. Y no me corresponde a mí decirlo, porque yo ojalá que él hable bien y siempre me da. Pero lo que te quiero decir, en el protocolo, mi exigencia nunca como presidente de la sociedad dominicana es entender que si tú eres presidente, donde quiera que tú pases, te pega un micrófono en la boca y tú vas a hablar. No, tú no tienes que hacer eso. Pero no siempre es un presidente el que tiene que hablar. Tú tienes tus ministros. Tus ministros tienen que estarse exponiendo a abordar los temas de la sociedad. Por ejemplo, tú tienes el tema de la educación, por ejemplo, que yo digo que tenemos ahora la crisis de la abundancia. Sí. ¿Verdad? Ese ministro, y cualquiera que sea, tiene periódicamente que exponerse ante la prensa, a responder los temas que viven bordeando. El desayuno, que es la intoxicación, que es las escuelas, que es la terminación de las escuelas. Bueno, pero está más ahora está ternando preocupación para el que lo difama. Pero hay mucha hipersensibilidad en la clase política, no solo en el gobierno, en la clase política dominicana. Claro. No quiere que lo toquen ni con el pelo de un arroz. Y así no se ejerce una utilizar prensa, los medios para ellos difundir, pero no quiere que ellos quieren como medio para relaciones públicas. Y los medios no son para relaciones públicas. ¿Cómo no? Gracias, Percio. Siempre es grato hablar contigo. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.